Vamos a ver el quinto espíritu, que es el espíritu de conocimiento. En Proverbios 9, el verso 10, yo voy leyendo los versos y los vamos a ir examinando. En este proverbio dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es hablando de la sabiduría. Pero enseguida dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El espíritu de conocimiento, hermanos míos, lo que hace en la vida del creyente es que nos lleva a conocer a Dios. Esa es su función. Nos lleva a conocer a Dios. Esa es su principal función de este espíritu. El reino, hermanos, el reino milenial, la palabra dice en Isaías 11, del 1 hasta el 10 por ahí, habla de cómo va a ser el reino milenial. Y ese reino ahí describe los 7 espíritus en Jesús. Y en Jesús describe que Jesús no va a juzgar conforme a sus sentidos naturales. Dijo: no juzgará conforme a sus ojos, ni a conforme lo que oye, sino juzgará con justicia, con la verdad. Él no juzga por sus sentidos naturales. Él solo se guía por los 7 espíritus. Otra vez quiero recordar que Jesús venció no como Dios, venció como el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre necesitó a los 7 espíritus. Así como se ve en la figura de Esther, como ella, ¿cómo se dicen? Las que aconsejaron, las doncellas que enseñaron a Esther, la capacitaron, así hicieron con Jesús. También en nosotros tiene que suceder esto, porque hay un plan. El propósito de los 7 espíritus, hermanos, es llevarnos a una forma de comprensión, de conocimiento de Dios, de tal manera que ya no pequemos. Porque el reino al cual nos va a llevar no hay maldad. E incluso, aún los animales ya no van a tener maldad. Ni siquiera la creación va a tener maldad. ¿Dónde dice? En Isaías 11. No, si quiere leer, no voy a leer todo, pero si quiere nomás para ver eso, vaya a Isaías 1 del verso, en el verso 6 vamos a empezar, solo para mostrar la obra de los 7 espíritus en la vida de los hombres, pero también en los animales. Isaías 11 y el verso 6 dice, voy a leer para que me entienda un poco mejor. En la parte del 3, en la mitad dice: no juzgará según la vista de sus ojos, hablando Jesús, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El 6, morará el lobo con el cordero, el lobo con el cordero. Un coyote o un tigre morando con un borreguito. ¿Cómo puede ser eso? Pero así va a ser. Dice, se acostarán, dice el lobo, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Un baby va a andar cuidando un león. ¿Cómo puede ser eso? La vaca y la osa pasarán sus crías. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. Ya no van a ser feroces. Hermanos míos, ¿qué es realmente lo que Dios nos está diciendo? Nos está diciendo, hermanos míos, que si nosotros nos dejamos enseñar por los 7 espíritus y atendemos a cada uno de ellos, nos quitan lo fiero. Lo fiero es lo feroz, lo carnal, la maldad. Una vida sin maldad no es peligrosa.
Peligroso es alguien que contiene maldad, es una fiera que agrede, que destruye, que puede destruir. Pero aun cuando el Señor cumpla esa obra en nosotros, la misma creación va a ser liberada. En Romanos dice que va a ser liberada de eso, hermano. Y aquí lo vemos, aún los animales no son felices. Por ejemplo, cuando un animal acaba de nacer y lo va persiguiendo el otro y se lo va a comer, hermano, ¿cómo va a ser? Acaba de nacer. Un león, por ejemplo, siguiendo a las jirafas o animales que acaban de empezar a vivir. Pero esa es la ferocidad que hay debido a la maldad. Esa maldad vino por causa del hombre. ¿Cómo está Dios revirtiendo la maldad del hombre para que vuelva al estado del principio? Los 7 espíritus, hermanos. Es pura luz. Es luz. Y de eso vamos a hablar. Ahí está. En el verso 8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pregunta, ¿cuál es la función del espíritu de conocimiento? Revelar a Dios. Que todos tengan conocimiento de Dios. La razón por la cual la gente es feroz es porque no conocen a Dios. Esa es la razón por la cual la gente es violenta, porque no conocen a Dios. Ahora, el espíritu de conocimiento, su función es llevarnos a revelarnos a Dios. Cuando lo conozcamos, hermano, entre más lo conocemos, menos pecamos, menos feroces somos. Porque dice que el espíritu de conocimiento nos lleva al conocimiento de Dios. Y cuando llegamos a conocer a Dios, el espíritu de inteligencia fluye. ¿Qué hace el espíritu de inteligencia? Nos previene. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es la función del espíritu de inteligencia. Cuando podemos discernir, pero podemos discernir hasta que conocemos cómo es Dios. Y cuando conocemos cómo es Dios, sabemos que aquello no es de Dios o si es de Dios. Los espíritus se interactúan. Su función es reformar la conducta del creyente, volverlo a rehacer, como quien dice. Y le tienen que ir quitando lo que no es de Dios. Y todos los 7 espíritus participan para cumplir ese propósito. Llevar a la iglesia, a la esposa, a la semejanza de Jesús. Ok. Los 7 espíritus operan en la conducta de la esposa del Cordero a fin de que todo lo que hablamos o hacemos sea sin maldad. Que no tenga maldad y que todo glorifique a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey. Reconocer a Jesús como Señor y como Rey es un nivel de entendimiento. Porque la persona puede decir con su boca que Jesús es su Señor, pero no obedecerlo. Eso no es cierto. La persona puede decir que es su Señor, pero eso no quiere decir que eso es cierto. Es cierto cuando la persona hace lo que el Señor le dice. Entonces Jesús es su Señor. Y Jesús viene a ser su Rey de esa persona cuando se somete a todo lo que le manda. Entonces, la persona ya reconoció a Jesús como su Rey. Ya está hecho a la naturaleza de Él. Ya va a poder reinar. Pero mientras no llega a la naturaleza del Rey, como las concubinas, ellas no hacían lo que les decían sus instructoras. Ellas hacían lo que querían, por eso nunca se coronaron. Esther se sometió a todo, por eso la coronaron. Entonces nosotros
Vamos a reconocer a Dios como nuestro Rey cuando nos sometamos completamente a su palabra sin que le estemos discutiendo. No solo someternos, mire hermano, no solo es me someto, pero es la ejecución de lo que pide. Yo puedo decir, ¿qué puede ser un ejemplo? Por ejemplo, que me diga que perdone algo, pero si me duele mucho, entonces yo digo, pero me duele. Aunque me duela, si es mi Rey, yo tengo que someterme y obedecer y perdonar. Entonces cuando perdono, tengo la naturaleza de Dios, porque Dios siempre nos perdona. Pero cuando guardamos el resentimiento, no tenemos, aunque digamos que sí. Se hace la naturaleza cuando obedecemos lo que el Señor dice. Y entonces estamos reconociendo a Jesús como nuestro Rey, nuestra naturaleza, su naturaleza en nosotros. Entonces Jesús está reinando. Mientras hacemos lo que queremos, no es su naturaleza, no es nuestro Rey. Todavía no somos de su misma naturaleza, porque hacemos lo que queremos. Y esto no es algo que Jesús te quiere forzar, es algo que la persona tiene que desear y querer hacerlo, porque Él no forza a ninguna persona a que sea así. Nos expone, pero no nos impone. Así que cada persona decide. Dice en un proverbio, hermanos, Proverbios capítulo 2, el verso 4, y voy a leer, Proverbios 2, le dije el verso 4, habla ahí un poco de la sabiduría, dice, está atento a la sabiduría, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ahora, quiero decirle esto, aunque no lo lea, me interesa más que me oye y me entienda. Si buscáramos entender a los 7 espíritus cómo fluyen, cómo operan, así como buscamos el oro y la plata, dice, ¿cuántas horas nos dedicamos para buscar la plata? Pues 8 horas por lo menos nos dedicamos, a veces más. Pero a las cosas espirituales generalmente, hermanos, no le dedicamos mucho tiempo. No hay, nuestra mentalidad no está preparada para hacer atento nuestro oído, para obedecer esto. Estamos preparados para el trabajo, para las 8 o más horas. Y para eso le podemos dar mucho tiempo. Pero para esto no le damos. Y mientras nosotros no le damos la importancia a esto, sufrimos. Sufrimos o sea, no somos restaurados de la manera como Dios quiere hacerlo. Mire cómo dice, si la buscares como a la plata y al oro, estoy en el Proverbios 2, el verso 4, y la escudriñares como a tesoros. Me estoy refiriendo que conociéramos a los 7 espíritus, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Imagínate, hermano, empezar orando, con ayuno, con diccionarios, y hermano, antes lo hacíamos así, y nos abrimos así, empezamos a escudriñar. Jesús dijo, escudriña, y empezamos a escudriñar. ¿Qué sucede? El entendimiento se agranda. ¿Y qué pasa? Hay cambio de conductas cuando hay luz. La revelación es luz. Y cuando la luz viene, la capacitación de la persona, hermanos, es cambiada por la palabra. Ahora dice esto, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios viene. Pero viene si lo buscamos. Si no lo buscamos, no viene, hermano. ¿Cómo puede una persona llegar a conocer a Dios si ni siquiera lee su palabra? ¿Qué puede decir de Él? Nada. Solo puede decir, es que yo pienso, pero no es lo que piensa, es lo que es. Y para saber lo que Él es, tenemos que escudriñar, como Él dice, y llegar a conocer a Dios. ¿Cuál es el efecto que hace el espíritu de conocimiento en los creyentes que le conocen? Si vamos a, voy a ir aquí. Isaías, ya lo leímos, 11:9 dice, este es el efecto principal que causan
el espíritu de conocimiento. Dice, no harán daño, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Eso es lo que hace el espíritu de conocimiento. La persona cuando llega a conocer a Dios, paz, ya no hacen daño, ya no son agresivos, no harán daño y ningún mal harán en mi santo monte. ¡Wow, hermano! ¡Qué maravilla! ¿Por qué cree que Jesús lo ofendían y no respondía así como a veces nosotros? Porque estaban plenos. No harán nada mal y no dañarán en todo mi santo monte, porque conocerán a Dios. El espíritu de conocimiento, hermano. En el Salmo 15, y voy a leer el verso 1. Primero quiero decir que este espíritu de conocimiento nos lleva a las partes altas, nos lleva a las alturas. Y para que lo pueda ver, la Biblia dice que Dios habita en el monte Sión, en el monte de Dios, ¿verdad? Hay un monte. Dios habita y en Hebreos dice eso, que ahí está. Y dice él que en el Salmo 15:1 hace una pregunta. Dijo, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién morará con el Señor? Esa es la pregunta que hace en el verso 1. Donde estoy, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El monte es santo. ¿Qué quiere decir monte santo? Que ahí no hay maldad. Ahí está Dios. Y hay seres que moran ahí. Pero ¿quién nos va a llevar ahí? El espíritu de conocimiento. Porque Él va ahí. Y dice, ¿quién morará? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Observe, ¿qué es integridad? Integridad es cuando estamos obedeciendo lo que dice Dios. Estamos integrados a su palabra. Eso es ser íntegro. Él dice y obedecemos, estamos integrados. Él dice y desobedecemos, estamos desintegrados de Él. Nosotros podemos pensar que somos íntegros porque cumplimos con lo que le dijimos al prójimo y ya somos íntegros con Él y cumplimos lo que le dijimos. Pero a veces cumplimos con Él y descumplimos con Dios en cosas que Él nos manda. Cuando Él nos manda algo y no cumplimos, nos desintegramos. Ya no estamos obedeciéndole. Entonces ya no estamos integrados y no hay restauración ahí. Ahora observe esto. Dice, el que habita en el monte de Dios tiene que estar integrado. Quiere decir que no hace nada malo, porque allá no hace nada malo. Allá nadie hace nada malo. Y los que moran ahí tampoco pueden hacer nada malo, ni hacen daño. Y luego dice, y habla verdad en su corazón. La persona ahí no tienen cosas escondidas. Todo es claro. Todo está transparente, hermanos míos. El que está en ese monte no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Usted puede ver esas vidas, hermano. No está pensando mal de las personas, ni calumnia, ni levanta chismes, no critica. ¿Qué es eso? Luz. Es un monte de entendimiento. ¿El monte dónde está? Pero en nosotros hay un monte de entendimiento tan maravilloso que nos hace comportarnos aquí en la tierra como que estamos allá en el cielo. Es el conocimiento, es la revelación, hermano. Es lo que nos hace comportarnos así. Luego dice, sigue diciendo, el 4,
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Son vidas que ya no hacen el mal. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahí la gente es verdaderamente verdadera. Ahí todo es verdad, hermano mío. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho. O sea, no se tuerce para hacerle daño a otro. Él no se mete en cosas así. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos míos, para no resbalarnos, resbalar significa hacer el mal. Cuando hacemos o deseamos el mal, o pensamos el mal, o hablamos el mal, estamos resbalándonos. La maldad está ahí, nos está quitando el equilibrio, porque por eso se nos está queriendo ir el pie para hacer algo malo, porque hay maldad ahí. Y nosotros lo sabemos. Pero si nosotros perdemos la integridad con Dios, se resbala la persona. Y ya no puede estar ahí, aunque diga que está ahí. Está abajo. La maldad nos baja del monte de Dios. La maldad nos baja, hermanos míos. Por eso que Jesús aborreció la maldad. Porque no es un juego. O tú la destruyes o ella destruye a la persona. Y nosotros para estar en el monte tenemos que ser violentos contra la maldad, a fin de que estemos en el monte con Dios. En el monte de Dios nadie hace mal. Y el espíritu de conocimiento nos lleva a esa vida donde nadie hace mal, ni hacen daño. Hermano, ese es el llamado para la esposa. Tiene que tener la naturaleza de Jesús. Tiene que llegar ahí. Si no, no se casa, hermano. Porque casarse es ajustarse a lo que el Señor dice. Si no se hace lo que Él dice, no está casada o casado la persona con la palabra. Y la naturaleza de Dios, del Señor, nos establece ahí. Sigamos. El espíritu de conocimiento nos hace vivir en el monte de Dios. Ya lo vimos eso. En Isaías 57:13 habla de que Dios está en las alturas. Dice, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Hermanos míos, usted se recuerde, no sé si se recuerde, pero le quiero decir, el espíritu de consejo es el que nos enseña a confiar en Dios. ¡Pum! Esa es su función del confiar. Y aquí dice el Señor, el que confía en mí poseerá la tierra y mi santo monte. ¿Qué hay en el monte de Dios? Perfección. Santidad. Hermanos, cuando habla en Isaías, dice que los caminos del Señor son altos. No es otra cosa que es todo lo perfecto, hermanos. Es amor, amabilidad, verdad, todas las perfecciones. Toda la conducta perfecta habita en ese monte. Se resbalan cuando alguien acepta maldad, se caen de esa manera de vida. Pero uno puede vivir ahí. ¿Puede uno vivir en la tierra y vivir así? Sí se puede, si lo entiendes. Sí se puede. Ahora observe esto, hermano. Dice, voy a leer el verso 14, dice, y dirá al Señor, y dirá, allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Cuando se están acercando a Dios. Pero ¿quién o quiénes son los que quitan los tropiezos del pueblo de Dios cuando se están acercando a Él? Los 7 espíritus. ¿Dónde están los estorbos? En tu mente.
quitan los estorbos. Y esos estorbos no se quitan si no nos revelan los 7 espíritus. No se quitan. Y la gente puede pasar muchos años en las cosas de Dios. Si Dios no nos revela, no puede ser liberada la persona, hermano. Tiene que venir la revelación de los espíritus y ellos darnos esta luz. Y eso es quitar los estorbos. Y cuando nos quita los estorbos, caminas y llegas rápido hasta la presencia de Dios. ¿Y qué dice en el verso 15? Dice: porque así dijo el alto y sublime. El alto. ¿Dios habita dónde, hermano? ¿Por qué será que Dios habita en las alturas? Por la maldad. El deseo de Dios no es que vivir lejos de nosotros. Y no es Él el que se ha alejado. Entre más pecado uno tiene, más lejos se va de Él. Y se nos hace como que Dios está lejísimos. Dios no se ha movido. Pero cada vez que maldad penetra nuestras vidas, nos alejamos de Él y para nosotros es más distancia entre Dios y nosotros. La maldad nos aleja de Dios. Pero el Señor dijo: yo habito en la altura y en la santidad. Dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Qué significa santo? Todo perfecto. Hermano, todo perfecto. Todo es perfecto. Nada está incompleto. Todo está bien perfecto. Así es Dios. Precioso. Por cualquier lado que lo mires, lo ves perfecto. Y todo lo que hace es perfecto. Y todo lo que hay ahí es perfecto. Por eso nos enviaron los 7 espíritus, para perfeccionar nuestra humanidad. Sin ellos no nos perfeccionamos. La misma palabra dice: el que desprecia la sabiduría, ¿qué pasa? Se corrompe. Y los que dice que aman, que desprecian la sabiduría, aman la muerte. ¿Cuándo se van a perfeccionar? Nunca. El que ama la sabiduría, dijo: yo le haré heredar y estará con él, alcanzará el favor de Jehová. Los 7 espíritus vienen a perfeccionarnos, hermano, y a darnos vida. Cuando Jesús habla de vida abundante, es esto, la vida abundante. Las perfecciones de ellos en nosotros. Hermano, depurar el vocabulario. Lo que miramos, lo que oímos, lo que vemos, hermano, todo es una maravilla, de verdad. ¿Usted se recuerda cuando vieron a Esther vestida después que ya la habían, que iba rumbo hacia el rey? Dice que Hegai se sorprendió y maravilló de ella. Era una mujer tan bellísima que todos decían: ¡wow! Lo bello es la conducta, hermanos. Ella era bella en su físico, las demás eran bellas en su físico, pero no es esa la belleza que impresiona a Dios. Es la obediencia, mi amado. Lo que impresionó de Jesús a Dios no fue su físico. Jesús no era guapo, hermano. La Biblia dice que no era guapo. Se parecía a Pedro y a Juan y a todos. Pero su belleza en su espíritu, hermano, es una perfección. Nunca odió. Nunca maldijo. Nunca mintió. Nunca codició. ¿Puede ser posible? Sí es. Sí es, hermano. Eso es lo que hay en ese monte. Y esa es la función del Espíritu de conocimiento, que conozcamos a Dios. Conózcanlo para que dejen de pecar. Cuando lo conozcas realmente, te vas a dar cuenta que pecar es no amarte. Amarte es no pecar.
es hacerte bien. Eso, y para eso, Jesús nos está dando sus 7 espíritus, para que llegues a amarte, a hacerte bien, siempre. Y tú también hacer bien a los demás siempre, porque si estás en el monte de Dios, nadie hace mal. Allí nadie daña a nadie. Esa es la función del espíritu de conocimiento. Voy a seguir. Entonces el Señor dice que Él habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué Dios se deleita con los humildes? ¿Qué es humilde? Obediencia. Obediencia. Dios se deleita con alguien que lo obedece, hermano. Y los 7 espíritus, hermanos, se encuentran, se deleitan en una vida que le obedece. Se deleitan. El espíritu de sabiduría dijo: oh hombres, con ustedes son mis delicias. Porque somos el material que Él necesita para mostrarse Él. Necesita un material, y ese material somos nosotros, los que ya fuimos redimidos por Cristo. Él quiere perfeccionar la obra para entregarnos a Cristo irreprensibles. ¿Puedes entender la palabra irreprensible? Significa que la reprensibilidad es cuando tenemos mucha ignorancia. La ignorancia nos hace hacer obras incorrectas. Y eso es reprensible. Pues esa es la función de los 7 espíritus. Quitar la ignorancia. Quitar lo que nosotros decimos que está correcto y que se ponga lo que Dios dice que es correcto. Para que se haga como dice Dios, entonces somos irreprensibles. Pero si hacemos lo que queremos, sí hay reprensibilidad. Hermanos míos, hay unas amonestaciones del espíritu de conocimiento. Se lo hizo al pueblo de Israel y también lo hace a la iglesia. En Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento de Dios. Mira, conoce su pesebre, conoce todo, pero no conoce a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? El día que lo conozcamos, mi hermano, nuestra conducta es cambiada. Y voy a decir esto antes que se me vaya. Mira, hermano, que en la palabra dice: Jesús vino a buscar pecadores y el Padre busca adoradores. Ok. Dios Padre nunca sale del lugar santísimo. Jesús salió a buscarnos porque estábamos afuera, perdidos fuera de la gloria de Dios. Nos encontró y nos trajo. Nos metió al atrio y por allí nos tienen en el lugar santo. Pero el Señor, el Padre, no sale ni al lugar santo. Nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo para adorar. Si uno no adora, mis hermanos, ya somos hijos de Dios, pero no son perfeccionados. No son perfeccionados en el temor reverente. No se vuelven prudentes. No se vuelven cautos. No refrenan sus palabras. Hablan lo primero que sale por su cabeza. Así no es Dios. Dios no habla nada que no sea lo recto. Y la manera de que Dios implante en nosotros es cuando entramos hasta la adoración, hermano. En la adoración es donde nos fundimos con el Espíritu del Señor. Y ahí nos ayuda.
ahí es cuando empieza a implantar, a tocarnos. Entonces tu carácter empieza a cambiar. Pero mientras no adores, tendrás conocimiento como lo han tenido los judíos, como parábolas. Muchas historias conocerás con tu mente, pero tu carácter sin cambios. Solo historia. Oh, sí, yo ya me sé esto, yo ya me sé aquello, yo ya me sé aquello. Se lo sabe todo, pero no cambian. Parábolas. Parábolas. Si estamos con Dios, tienes que parecerte a Dios. No a tu papá ni a tu mamá, sino a Dios. Entonces, Dios estará revelándose a ti. Entonces, los 7 espíritus estarán regocijándose en tu vida, porque te van a presentar sin mancha a Jesucristo. Quiten los estorbos, les dices, quiten los estorbos. ¿Quiénes son? Los 7 espíritus, mi amado. Los 7 espíritus. Al final, cuando ya terminemos, vamos a hacer un resumen bien conciso de lo que cada uno de ellos hace, para que todos sepamos lo que hace cada uno de ellos y que podamos dejar que operen en nosotros. Así que adorar es una necesidad de la esposa, y solo la esposa puede adorar, porque la adoración significa intimidad. Eso es lo que es adorar, hacernos un espíritu con el Señor. Eso es adorar. Y cuando hacemos así, tu vida es cambiada. Mientras no llegue ahí, no se puede. Esa relación tiene que darse o no habrá aquello. No habrá el fruto de la adoración. El fruto de la adoración es un cambio profundo en tu ser, tu carácter. Te vuelves manso, te vuelves paciente. Te empiezas a parecer a Él. Porque eso se transmite, hermanos. Sigue. Dice en Isaías 5:13, el Espíritu dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento de Dios, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Cómo era el principio cuando Dios hizo el mundo? Hermoso. El huerto bien bonito, todo hermoso. Pero ¿por qué se quedó en la miseria? Por la maldad. Por eso se perdió el huerto. Y ahora dice, ¿por qué el pueblo, nosotros que estamos en este tiempo? Yo le doy gracias a Dios por la vida que nos ha dado, hermano. Le agradezco que nos cuide y que nos ha cuidado, y bendito sea el Señor por eso. Pero la verdad, no digo que estamos mal, pero quisiera que estemos mejor. Quisiera que nos acercáramos más y que lo dejemos que trabaje, y que dejemos de, es que yo soy así. Usted es así y ha ganado algo con ser como es. Se gloría de ser como es. ¿A quién le hace bien que sea usted como es? Ni a usted mismo. Dejémonos trabajar y dejemos esas cosas. Dejemos esas locuras.
Dios quiere hacer obras con nosotros. Sé amable. ¿Es que acaso nomás con los que te caen bien? Eso no es ser perfecto. Eso es ser imperfecto, parcial. Dios es imparcial con todos. Si es que Él está trabajando contigo, es con todos que tienes que amar. Si empiezas a escoger, tú no eres la esposa. No estás con la naturaleza de Él. Él no hace esas cosas. Dice que Dios es grande y poderoso, pero no desestima a nadie. A todos los trata bien, aunque ellos lo traten mal. Así es Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Seamos sencillos. Sencillos. Alguien que no complica la vida de nadie, ni siquiera la tuya. Cuando no tenemos complaints, la vida es bonita. Pero cuando hay mucho complaint, la vida es fea. Hermanos amados, dice en este pasaje, el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento de Dios. A donde el espíritu de conocimiento nos quiere llevar es que nos dejemos enseñar. Cuando la palabra de Dios se nos da, hermano, dejémonos moldear. Decida ya, hoy, ya no tener conflicto con ninguna persona, hermano. Deje que lo trabaje ahorita. ¿O hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo va a decidir eso? Es que a mí nadie me tiene. Hermano mío, si no te arregla Dios con estas que oyes, pues yo no sé cómo lo va a hacer. Dejémonos arreglar. Ama, hermano. Los hermanos que tienes, ámalos como si fueran tu propia carne. Respétalos en tu mente. En el cielo, en el monte de Dios, nadie piensa mal de nadie. Pero en la medida, en el momento que la persona empieza a pensar mal de alguien, es maldad y se van abajo del monte. Ya no están en el monte, están en el piso. Se resbalaron. Están en la carne, pensando mal, decían, hermano, es feo. Se caen. Pero el Espíritu nos lleva arriba. Ahora dice en Isaías 45, el verso 20, no tienen conocimiento de Dios todos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. La idolatría. La gente tiene ídolos, se hace sus propias ideas y se forman una idea, una cosa y luego la dibujan y luego dice, ese es su Dios. Hermano, yo tuve esas cosas porque no tenía entendimiento. Yo me arrodillé ante esas cosas porque no supe, pero ahora ya no. Hoy tenemos que honrarlo como debe ser a nuestro Señor. El conocimiento de Dios, hermanos, es la gloria de nosotros. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, hermano, esa es tu gloria. Delante de Dios tú tienes gloria. Pero si no tienes conocimiento de Dios, no tienes mucha gloria. El que se gloría, dijo, ¿gloríese en qué? En conocerme y entenderme. Si tú conoces a Dios y lo entiendes, tú no puedes hacer otra cosa en tu conducta que no sea la de Él. Pero si dices que le conoces y haces otra cosa, estás hablando, pero no has tenido la experiencia del conocimiento real. Si dices que le conoces, tu conducta debe reflejar ese
ese conocimiento que tienes de Él tiene que reflejar a Jesús. Y eso, no te sientas humillado. Es gloria de Dios para nosotros. Yo no siento humillación por esto, al contrario. Me siento honrado que Dios nos deje entender esto. Me siento dichoso. Porque esto es grande. Hermano, ¿cuánta gente capacitada en las escuelas, ni siquiera pueden respetar a Jesús? Y yo le doy gracias a Dios que me puedo postrar delante de Él y sin verlo, que puedo rechazar esos pensares inmundos en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Por qué lo hago? Porque lo amo. Si no lo amara, no lo haría. Pero lo hago porque lo amo. Lo amo más que a mi vida. Para mí Él es Dios. No es una religión. Para mí es real. También son reales mis palabras y son reales mis pensamientos con Él. Son reales mis sentimientos para con Él. Eso. Y así es como le digo que lo amo. Así que, hermanos míos, si hemos de alabarnos o gloriarnos, gloriemos en conocerlo y en entenderlo. Y si lo entiendes, entonces tu conducta tiene que ser la de Él, no la tuya. La de Él. Pero si te ofenden, aunque te ofendan, la conducta debe ser la de Él, no la tuya. Es que no me tratan bien, no importa. La conducta tiene que ser la de Él, no la tuya. Lo que digan las gentes, nos pueden criticar, sí, pero tu conducta no debe cambiar porque te criticaron. Tú tienes que reflejar tu amor por Él. Y que los espíritus te conduzcan a donde Dios quiere que vayas. Dios va a permitir que haya mirra. La mirra es necesaria, el dolor es necesario para que se vea realmente si tú lo amas. Si alguien no lo ama, cuando sienta la mirra se va a retraer y se va a querer vengar y va a hacer muchas cosas. No aguantó el trato. No es la esposa. La esposa se somete. La esposa no crea que va a ser destruida, hermano. Solo le están quitando todo lo inmundo, toda la contaminación. Es lo único que le están quitando. Pero después que le quiten toda esa contaminación, hermano, vienen los aceites aromáticos, los perfumes y todo aquello, y entonces se ve aquella gloria en esas vidas, hermano. Viene una gloria bonita, hermanos. Una gloria hermosa. Vamos a estar con Jesús. Yo creo y oro a Dios por eso. Quiero estar con Jesús. Queremos estar. Yo anhelo y oro que todos queramos estar con Cristo en las bodas. Porque aquí en la tierra va a ser algo espantoso, hermano. La gente se va a quedar con el diablo por haber tocado la maldad. O haber preferido la maldad. Se van a quedar con el diablo. Pero yo quiero ir con Jesús. Y anhelo que todos vayamos con Él. Vamos a avanzar. Dice, el espíritu de conocimiento pelea contra Israel por no conocer a Dios. En Oseas capítulo 4 y el verso 1 dice esto: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Pero hoy nos está hablando a nosotros. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Hermanos míos, ¿cómo es que pelea Dios con Israel, con la iglesia? Dios pelea con nosotros
Cuando Dios nos habla por medio de la palabra de las personas que usa. Dios les pone su palabra o dice algo y nos dice, y si tenemos algo malo sentimos que nos están lastimando. Pero es Dios quien está peleando contra la maldad, no contra ti, sino contra la maldad que permitimos. Eso es lo que está peleando. ¿Y por qué tiene maldad? Porque no conoce a Dios. Esa es la razón por la cual tiene maldad. No tiene conocimiento de Dios y Dios no está contento con eso. Dice que todos los niños deberían conocer a Dios desde que empiezan hasta, hermano, cuando están en la casa, en el camino, en todos lados. A veces suena como muy exagerado, pero no es exageración. ¿Cuántas veces los que vemos información nos la repiten tantas veces? ¿Por qué las compañías repiten tanto y tantas veces un mismo mensaje? Porque tienen poder de cautivación, de dominio. Porque a veces en la vida con Dios no queremos repetirles a los hijos y los hijos se enojan que les repitamos. Pero hay que repetirlo, es lo que dice Dios. Hay que hacerlo, hermanos. Eso funciona. Siempre ha funcionado. Así que es lo que el Señor dice. Entonces Dios pelea contra la iglesia, contra el pueblo, cuando no tienen conocimiento de Dios, porque seguramente van a andar haciendo lo malo. Y si hacen el mal, ¿qué se produce ahí? Vituperio. Vergüenza quiere decir para Dios. Y dice, y es cristiano, y mira, es lo que dicen. Y maldicen a Dios. Pero usted no debemos, nadie, que Dios nos ayude. Ahora entonces dice, los creyentes que desechan el espíritu de conocimiento, ellos también son destruidos y aún puede afectar a sus hijos. Oseas capítulo 4 y el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. ¿Por qué son destruidas las personas? Porque no conocen a Dios. Si conocen a Dios, ¿cómo quisiera tener un ejemplo? Yo estuve en el DF a la edad de 15 o 16 años. Es cuando se entra a la prepa. Hermano, yo no tenía a mi papá, a mi mamá. Mis hermanos andaban en sus cosas. Yo andaba ahí solo. Me iba a la escuela y venía. Pero nunca yo tuve amigos. Yo no tuve amigos, hermano. Tenía un temor que me hacía apartarme de ellos. Cuando hacían ciertos grupos, yo no cabía ahí. Y me apartaba y salía de la clase y me iba rapidito al camión y bye. Viví años. 3 años de la preparatoria y 5 de universidad. Hermano, y Dios me aguardó. Porque había temor en mí. Aún tuve visiones en mi infancia, como de 6, 7 años. En una ocasión, vi que había mucho dinero, así a flor de tierra. Ahí estaba tirado, hermano, pero mucho dinero. Y cuando lo vi, tuve temor. Y no recogí ni una moneda. Porque sentí temor. ¿Qué es eso? Temor. Temor. ¿Qué sucede si alguien tiene mucho dinero? Se destruyen. El dinero es poder. Con el dinero pueden complacer todos sus deseos bajos. Y yo le he dado gracias a Dios. Y así ha sido mi oración.
Señor, usted es omnisciente. Por favor, deme conforme a su omnisciencia, que no me haga daño. Porque podría yo pedir cosas y tal vez me haría daño hasta mi propia petición. Pero le digo, Señor, que sea conforme a su omnisciencia, porque usted sí sabe si aquello que estoy deseando me puede hacer daño. Conocimiento de Dios, hermanos. Conozca a Dios. Con esto voy a terminar. Estando ya en las cosas de Dios, un día le dije a mi pastor, le dije, hermano, yo ya quiero que Jesús venga. Yo ya estoy listo. Yo ya me quiero ir con Jesús. Ya me quiero ir. Y el hombre se sonrió. No se carcajeó, pero se sonrió. Pues él me conocía. Pero yo me sentía que ya estaba para volar. No me dijo nada, solo se sonrió. En la noche tuve una visión. En esa visión, hermano, los hermanos que ya conocen la casa, ahí ellos se quedaron. A lo lejos hay un cerro grande. De por allá viene el agua para el pueblo. Hermanos míos, vi a Jesús tan alto como hasta las nubes. Hasta las nubes, hermano. Y cuando lo vi, yo sentí lo que dice la Biblia en Mateo. Cuando dice que cuando Jesús venga, que la gente cuando Jesús venga con su ira, a los montes les van a decir, cae sobre nosotros, escóndenos de la ira del Cordero. Yo sentí esa noche eso, porque me vi con la luz de Él. Pude verme que yo estaba podrido, tenía huecos desde aquí hasta atrás, varios huecos por todos lados, malolientes. Y yo me quería esconder en la tierra, yo sentí eso. Y de verdad sentí una pena, una cosa horrible, hermano. Me quería, de verdad, decía que la tierra se abriera y me tragara y que me escondiera de Él. Esa fue una experiencia hermosa. Después de eso, enfrente donde yo estaba dormido, la visión lo que yo estaba viendo no era en el lugar físico donde yo estaba, era en el mismo pueblo pero en otro lugar. Pero físicamente hay un cable que pasa de corriente de luz ahí, que nutre a unas escuelas ahí. Hermanos míos, el cable se reventó físicamente. Y en mi sueño, en lo que estaba viendo, donde yo me estaba viendo en el sueño, hay una corriente que suple mucha parte de ese lugar, de esos pueblos, de alta tensión. Y yo vi que cuando Jesús venía, su luz de Él rebasaba y reventó un cable de ahí. Lo vi como se reventó. Cuando amanece, yo me levanté temprano a las 6 de la mañana, mi mamá andaba por ahí. Le dije, mamá, el Señor me visitó, el Señor me visitó. Y le empecé a contar. Y ella se quedó así y me dijo, ¿ya viste? ¿Ya vi qué? Allá afuera. ¿Qué hay allá afuera? Yo no sé. Dijo, voy a ver. El cable de luz estaba reventado frente a mi ventana, sin lluvia y sin aire. Hermanos, Dios sí se deja encontrar si verdaderamente lo buscas. Sí se deja encontrar si verdaderamente lo buscas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para ser cambiados. Eso. Búscalo. Deja que el Espíritu de conocimiento lee la palabra, hermano, léela. Que no te forcen. Tú necesitas conocerlo. Porque tú vas a ser fuerte cuando tengas el conocimiento de Dios. Tu vida va a ser fuerte. Vas a poder atravesar lo que tengas que atravesar con Él. Ese es lo que hace el Espíritu de conocimiento, hermanos. Nos revela a Dios. Y cuando nos lo revela, ya no pecamos.
ya no hacemos nada malo. ¿No es maravilloso, hermano? Es una restauración que ningún ser humano puede hacernos más que ellos. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios te bendiga. Y dejémonos cambiar. Ya no te ofendas. Si te miran con cierto desprecio, no te ofendas. Ya esas cositas las tenemos que dejar atrás. Ya esos resentimientos son basura, hermanos. Ya, eso ya. Eso no, hermano. Ya no perdamos el tiempo con esa basura. Es tiempo de crecer. Dejar que Dios muestre su carácter en nosotros, y tú y tu gente van a estar contentos, esperando la venida de Jesús. Nadie debe tener ningún resentimiento contra nadie si está esperando la venida de Jesús. Y sirva a todos. A todos. Procure conscientemente que usted se relaciona con todas las personas y que su propia conciencia le da testimonio que usted no tiene nada contra nadie. Debería alcanzar este nivel. Tiene que alcanzarlo si quiere ser la ayuda de Jesús, porque ellos son Jesús. Y todo servicio que ellos necesiten, la esposa se los tiene que hacer. Es un honor servir. Oramos.